Señoras, señores, muy buenas noches. Bienvenido al telediario de esta noche, que empezamos con los principales titulares de este día. Gaza bajo fuego, más de 57.000 mártires y ataques continúan en medio del colapso humanitario. La ONU denuncia crímenes en Gaza y Darfur, mientras Estados Unidos sanciona a la relatora de derechos humanos Francesca Albanese. Argelia exige justicia y rendición de cuentas ante la ONU por el conflicto en Darfur. Estimados telespectadores, hola de nuevo. El número de palestinos muertos en la Franja de Gaza ha ascendido a 57.762, con 137.656 heridos desde que estalló la guerra genocida en octubre del 2023. Ayer las autoridades sanitarias de Gaza informaron que el ejército israelí atacó a personas cerca de un centro médico en Deir el-Balah, en el centro de Gaza, ese mismo día, y mató a 16 personas, incluidos 6 niños. Y mientras las cifras de víctimas siguen aumentando, los ataques continúan en distintas zonas del enclave. Palestinos en la ciudad de Gaza y Jabalia buscaron entre los escombros este viernes tras los ataques sionistas nocturnos que causaron muertos y heridos. Según las autoridades sanitarias palestinas, los dolientes se reunieron para despedir a los militares, a los familiares más bien fallecidos en los ataques. Desde aquí estamos cansados, estamos oficialmente cansados. Les digo, más de lo que puedan imaginar. No podemos soportarlo. Estamos dando nuestro último aliento. Estamos muertos sobre la faz de la tierra. Pero la violencia no se limita a los bombardeos. La situación humanitaria se agrava día a día, incluso en los puntos donde la población busca ayuda. 10 civiles cayeron en mártires y más de 60 resultaron heridos este viernes cuando las fuerzas de ocupación sionistas abrieron fuego contra personas que esperaban ayuda en la zona de Al-Shakush, al noroeste de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. Y a su vez, la ONU ha denunciado estos ataques, señalando la falta de garantías para la entrega segura de asistencia humanitaria. La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dijo hoy que había registrado al menos 798 asesinatos, tanto en puntos de ayuda administrados por la Fundación Humanitaria de Gaza, apoyada por Estados Unidos e Israel, como cerca de convoys humanitarios administrados por 3 grupos de ayuda, incluida la ONU. Hasta el 7 de julio hemos registrado 798 asesinatos, incluidos 615 en las inmediaciones de los emplazamientos de la GHF, o sea, la Fundación Humanitaria de Gaza, y 183 presumiblemente en las rutas de los convoyes de ayuda humanitaria. Esto supone que casi 800 personas han muerto mientras intentaban acceder a la ayuda humanitaria. Francesca Albanese, principal experta de la ONU sobre los derechos de los palestinos, denunció que Estados Unidos le impulsó sanciones para obstaculizar su labor, alegando que sus críticas a Israel eran injustas. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció su inclusión en la lista de sanciones por supuestamente fomentar el procesamiento ilegítimo de los israelíes en la Corte Penal Internacional. Albanese advirtió que enfrenta congelación de activos y posibles restricciones de viaje, y alertó que esto podría sentar sus precedentes peligrosos para los defensores de derechos humanos en todo el mundo. Quienes ostentan el poder, en lugar de comprender que son nuestros funcionarios, no son reyes, no son emperadores, no son reinas, deberían operar y ejercer sus funciones políticas y su poder dentro de los límites de la Constitución y del derecho internacional. Y estos límites parecen haber desaparecido, han sido traspasados, ya no hay límites, vivimos en un mundo de anarquía. Esto da miedo.
Mientras tanto, los esfuerzos diplomáticos siguen en curso para intentar frenar la violencia en la Franja de Gaza. Una nueva ronda de conversaciones sobre el alto el fuego celebrada en Doha, Qatar, avanzó en ciertos temas el jueves pasado. Tanto Israel como Hamas mostraron cierta flexibilidad durante las negociaciones, lo que permitió que avanzaran lentamente. Si ambas partes acuerdan la tregua propuesta de 60 días, de las negociaciones para un alto el fuego permanente podría continuar durante ese periodo, señaló el funcionario. En el Líbano, un ciudadano libanés murió en un ataque con dron israelí que tuvo como objetivo un vehículo civil cerca de la ciudad de Al-Numairiye, en el sur del Líbano. La Agencia Nacional de Noticias del Líbano informó el viernes que drones israelíes atacaron el vehículo con 4 misiles, lo que provocó que ambulancias acudieran al lugar y transportaran al mártir. En Irak, combatientes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, comenzaron este viernes a entregar sus armas cerca de Sulaymaniyah, en la región autónoma de Kurdistán iraquí. Imágenes en vídeo muestran a los militantes alineándose para depositar rifles y municiones de diferentes tipos en un acto previo su destrucción, marcando un hito simbólico y significativo en la búsqueda de poner fin a décadas de conflicto. Pasamos ahora a Sudán, donde el ejército sudanés anunció este viernes que había repelido un nuevo ataque lanzado por las fuerzas de apoyo rápido sobre El Fasher, la capital del estado de Darfur del norte, en el oeste de Sudán, afirmando que su adversario había sufrido grandes pérdidas en vidas y material, agregando que sus fuerzas infligieron grandes pérdidas al enemigo en equipos y vidas, al tiempo que obtuvieron el control completo sobre todos los ejes dentro de la ciudad. La Fiscalía Adjunta de la Corte Penal Internacional, Nusra Hamim Khan, dijo que la oficina del fiscal tiene motivos razonables para creer que se han cometido, siguen cometiendo crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Darfur. Sobre la base de nuestras investigaciones independientes, nuestra oficina se pronuncia con claridad. Tenemos motivos fundados para pensar y considerar que se han cometido y se siguen cometiendo crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Darfur. Esta conclusión se basa en unas actividades muy intensas que la oficina ha estado desplegando en los últimos 6 meses y en periodos anteriores. Por su parte, Argelia reafirmó el jueves, a través de su representante permanente adjunto ante las Naciones Unidas, Tawfiq El Qudri, que la justicia y la rendición de cuentas son bases esenciales sobre las que debe basarse la resolución del conflicto en Sudán. Tras la presentación por parte del fiscal adjunto del informe semestral de la CPI sobre la situación en Darfur, Sudán Occidental, el diplomático argelino indicó que frente a los acontecimientos en la región de Darfur, en particular desde el inicio del conflicto actual hace más de 2 años, la justicia y la rendición de cuentas siguen siendo pilares esenciales en lo que deben basarse cualquier solución integral a este conflicto. La evolución de la situación en Darfur y sobre todo desde que volviera a surgir el conflicto hace 2 años, la justicia y la rendición de cuentas siguen estando en la base de cualquier solución que se encuentre al conflicto. En este contexto, mi delegación desea reafirmar lo siguiente. En primer lugar, la Corte debe tener en cuenta la existencia de un proceso de justicia transitoria y de rendición de cuentas en el marco de los esfuerzos que se despliegan para lograr la paz en Darfur.
La 47ª sesión del Consejo Ejecutivo de la Unión Africana comenzó ayer jueves en Malabo, Guinea Ecuatorial, y tendrá una duración de 2 días. Contando con la participación argelina, la agenda de esta sesión ministerial abarca el examen de varias cuestiones financieras y administrativas relacionadas con la gestión interna de la Unión Africana, así como cuestiones relacionadas con las asociaciones establecidas por la Organización Continental con diversos actores internacionales, además de la activación continua de los mecanismos de acción conjunta africana y la preparación de los próximos plazos a nivel continental e internacional. El número de empresas extranjeras que invierten en los territorios saharauis ocupados con contratos ilegales con Marruecos se ha reducido a 4 en 2024, tras la retirada recientemente de 2 empresas australiana y británica. Se trata de otra victoria política y jurídica que corona la lucha de los saharauíes por la libertad y la independencia. Veamos a continuación este comentario de Kahina Mansouri. Tras el fracaso de su intento de lograr un avance significativo en la diplomacia multilateral para legitimar su ocupación del Sáhara Occidental, Marruecos ha recurrido a inversiones económicas en la parte ocupada del Sáhara Occidental para soslayar el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Pero los intentos de la ocupación marroquí por legitimar su expansión sobre tierras que nunca fueron suyas y riquezas sobre las que no tiene autoridad alguna han fracasado otra vez, en particular después de las sentencias judiciales que reconocen el derecho del pueblo saharaui, en particular en lo que respecta a sus riquezas y su soberanía sobre su patria. Por cierto, desde que el Tribunal Europeo anuló los acuerdos entre Marruecos y la Unión Europea, el número de empresas extranjeras implicadas en el expolio de fosfato en los territorios saharauis ha disminuido de 15 a solo 4, después de que la empresa australiana Dyno Nobel haya confirmado el cese definitivo de sus importaciones de roca fosfórica procedente del Sáhara Occidental ocupado, poniendo fin así a más de 30 años de complicidad australiana en la explotación de recursos naturales del territorio. Para el Frente Polisario, se trata de una victoria significativa para la legítima causa del pueblo saharaui. La decisión de la empresa australiana de poner fin a la importación de fosfato del Sáhara Occidental ocupado es el resultado directo de una campaña de presión fuerte, sistemática y a largo plazo dirigida por la representación del Frente Polisario en cooperación con el Comité Australiano de Solidaridad con el Pueblo Saharaui y el Observatorio Internacional de los Recursos Naturales del Sáhara Occidental, que incluyó reuniones con empresas para advertirles de la naturaleza ilegal de sus actividades. La presión pública y diplomática consiguió que varios fondos de inversión importantes retiraran sus acciones de estas empresas debido a sus violaciones de la legalidad internacional. Se trata de una victoria política y moral para el pueblo saharaui y la culminación de décadas de lucha legítima y sinceros esfuerzos internacionales. En el contexto del sucesivo colapso de los contratos ilegales con Marruecos, Gran Bretaña abandonó unos días antes un proyecto energético por valor de más de 34.000 millones de dólares en los territorios ocupados, un paso que debería impulsar a más empresas a reconsiderar sus actividades ilegales en el Sáhara Occidental, un territorio pendiente de descolonización cuya única solución es la organización de un referéndum de autodeterminación. Tratándose del expediente ruso-ucraniano, el Ministerio de Defensa ruso anunció este viernes que sus sistemas de defensa aérea interceptaron y destruyeron 155 drones ucranianos durante la noche en varias regiones rusas. En un comunicado oficial, la cartera de defensa precisó que la operación tuvo lugar entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana. Paralelamente, al menos 2 personas murieron y varias más resultaron heridas como consecuencia de ataques con drones lanzados por Ucrania contra Moscú y otras zonas del país durante la misma noche.
Las autoridades ucranianas informaron que un ataque con drones rusos sobre la ciudad de Kharkov dañó un hospital de maternidad, provocando pánico entre madres y recién nacidos. Varias ventanas estallaron y vidrio cayó sobre las camas, obligando a las mujeres a proteger a sus bebés. Al menos 3 madres y 3 recién nacidos sufrieron crisis nerviosa y recibieron atención médica. El área de partos y quirófanos resultó también afectada. La misión de las Naciones Unidas para el monitoreo de los derechos humanos en Ucrania informó que la intensidad de los ataques rusos en junio aumentó a 10 veces en comparación en el mismo mes del año pasado. Según la jefa de la misión, Daniela Bell, en junio registró la cifra más alta de víctimas civiles entre 3 años. Con 232 muertos y más de 1.343 heridos como resultado de bombardeos intensificados en varias regiones, incluida la capital Kiev. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio anunció este viernes que sostuvo una reunión muy positiva y constructiva con su homólogo chino Wang Yi, al margen de las reuniones de ministros de Asuntos Exteriores de la ASEAN en Malasia. Rubio subrayó la fuerte voluntad de ambas partes de avanzar hacia un posible encuentro entre el presidente Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping. El presidente estadounidense Donald Trump anunció la imposición de aranceles del 50 o del 35% sobre las importaciones procedentes de Canadá a partir del mes de agosto. A través de una publicación en redes sociales, Trump afirmó haber informado de la decisión al primer ministro canadiense Mark Carney en respuesta a la medida en represalia comercial adoptada por Ottawa. El mandatario estadounidense añadió de igual manera que podría reconsiderar su decisión si Canadá cooperará con Estados Unidos para detener el flujo de fentanilo hacia su territorio. A su vez, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva anunció que Brasil impondrá aranceles similares a los productos estadounidenses a partir de agosto si Washington no elimina para entonces los aranceles del 50% que aplicó previamente sobre productos brasileños. En una entrevista, Lula da Silva afirmó que Brasil adoptará el principio de trato recíproco y advirtió que las políticas arancelarias de Estados Unidos podrían acelerar la intención de los países del bloque BRICS de abandonar el dólar en sus intercambios comerciales. Y para terminar, en su sexta participación en la Copa Africana de Naciones Femenina, la selección de Argelia avanza con determinación hacia un objetivo histórico: alcanzar por primera vez los cuartos de final del torneo. Su recorrido en esta 15ª edición de Estado, marcando por inicio sólido un juego cada vez más maduro y una identidad competitiva que ilusiona. Comentario de Sara Aldal. La selección femenina argelina de fútbol ha iniciado con paso firme su andadura en la 15ª edición de la Copa Africana de Naciones CAN 2025, alimentando grandes esperanzas de superar por primera vez la fase de grupos y sellar el histórico pase a los cuartos de final. En su sexta participación en el torneo, las Fennecs se muestran más decididas y competitivas que nunca. Desde el pitido inicial, el equipo dirigido por el francés Farid Benstiti dejó claro que esta edición no sería una más. En su debut, Argelia venció por 1-0 a Botsuana en un duelo trabajado, decidido por un tanto que vale oro en un grupo que también comparte con 2 gigantes regionales, Nigeria y Túnez. En la segunda jornada, Argelia protagonizó un vibrante derbi magrebí frente a Túnez, que finalizó con empate sin goles. Más allá del marcador, el partido dejó sensaciones positivas.
El equipo mostró una notable evolución táctica, mayor disciplina en el juego y una defensa sólida, manteniendo el arco en cero por segundo partido consecutivo. Con 4 puntos de 6, las Phoenix se ubican segundas en el grupo B, detrás de Nigeria. El trabajo de Ben Stiti, que ha sabido combinar juventud, experiencia y talento internacional, empieza a dar frutos visibles. El desafío clave llegará en la última fecha de la fase de grupos, un enfrentamiento decisivo ante Nigeria, 11 veces campeona continental. Más que un partido, será una batalla que puede marcar un antes y un después para las argelinas que sueñan con sellar por primera vez su clasificación a los cuartos de final y dejar su huella en la historia. Con deporte, pues cerramos las páginas de nuestro telediario. Gracias por su amable atención. Les damos cita mañana. Muy buenas noches.